Del cielo a la tierra. Vientos de guerra en la tierra, Armagedón cada vez más cerca. Setunyenar comunica: ¿habéis olvidado la bestia que viene del mar y la que viene de la tierra? Apocalipsis 13. Una es diabólica y sanguinaria, la otra también. Os hemos dicho numerosas veces y durante mucho tiempo, con paciencia e infinito amor, que nosotros, los seres de luz, no estamos ni con Occidente ni con Oriente. Pero objetivamente tenemos que evidenciar en los dueños del Occidente el sanguinario y violento deseo del odio y de la arrogancia con respecto a los poderosos de Rusia, quienes, en el caso específico de la crisis que involucra a la nación de Ucrania, actúan defendiéndose de la mentira y del engaño. Eso no exime a los poderosos de Rusia ni a su presidente del hecho de implementar una política con acciones militares violentas que no son en absoluto a favor de la paz. De todos modos, nosotros, los alienígenas, como vosotros nos definís, jamás seremos aliados ni cómplices de ninguna de las dos facciones en lucha. Además, queremos recordaros que los medios científicos que nosotros poseemos podrían neutralizar en 8 minutos de vuestro tiempo cualquier tipo de actividad bélica, incluso nuclear, que se desarrolle en la Tierra en el caso de que se llegara a desatar un conflicto mundial. Nosotros, una vez más, nos permitimos de intervenir solo con el verbo que se hace palabra, a través de quien escribe, solo para recordar a los habitantes de la Tierra que nuestra misión, en caso de conflicto atómico, es la de poner a salvo a algunos millones de personas, hombres, mujeres y cientos de millones de niños, con nuestras astronaves cósmicas. Esta intervención sería por voluntad de aquel que vosotros llamáis Dios y al que nosotros adoramos como inteligencia suprema del cosmos. No es la primera vez que divulgamos este tipo de comunicados a la humanidad. Ya lo hemos hecho en vuestro pasado reciente, cuando en medio de otras crisis mundiales se ha corrido el riesgo de que estallara una guerra atómica en vuestro planeta. Lo hacemos una vez más, conscientes de que recordar esta promesa es una consolación para los justos y para los buenos. Nosotros no amenazamos con represalias en vuestra contra si no creéis en nuestro discurso ni en nuestros mensajes. Sois libres de aceptarlos o de rechazarlos. Lo que para nosotros es fundamental que sepáis es que la salvación del espíritu, del alma y en este caso también del cuerpo, será conquistada por todos aquellos que den todo de sí mismos para mejorar vuestra sociedad. Es decir, toda la humanidad que en este tiempo atraviesa la mayor de las crisis existenciales de vuestra historia. Una sociedad humana gravemente enferma del espíritu, carente de amor, de paz y de justicia. Nuestro mensajero y hermano, quien escribe, recientemente ha dicho y escrito: una misión espiritual divina se puede definir como tal solo si nos prodigamos en la sociedad civil en favor de la paz y de la justicia en todos los sentidos. Nosotros compartimos totalmente este concepto y queremos recordarlo a todos los hermanos de la tierra que siguen el camino espiritual y a todos aquellos que han sido contactados por nosotros. El servicio, el amor, la obediencia, la humildad y el sentido de justicia tienen que personificar vuestro espíritu y vuestra vida
sin los cuales no podréis heredar el reino de Dios, que nuestro y vuestro Señor Jesús Cristo pronto instaurará también en la tierra. Nosotros rogamos al Altísimo que este día llegue pronto para regocijarnos, para exultar de alegría y ver con nuestros ojos cómo vuestro maravilloso mundo pasa finalmente a formar parte de la gran familia cósmica del eterno Padre Creador. Paz. Setun Shenar y los hermanos saludan deseando la paz por encima de todas las fronteras. Palermo, Italia, 2 de marzo del 2014, a través de Giorgio Bongiovanni estigmatizado. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gabriel. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Nos viene a visitar siempre, Sí. y Augusto, mi compañero de todos los miércoles, aquí presente siempre. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias a todos los que están escribiendo. Sí. La primera pregunta que hay que responder al Sí. público es ¿dónde pueden encontrar los mensajes de Giorgio? Que es en la página de él, que es la página de Argentina, es un punto en el infinito, No, ¿verdad? del cielo a la tierra.com.ar. Esa es la de Argentina. Esa es la de Argentina. Y la de Uruguay es Un también punto muy en el parecida, infinito. un punto en el Un infinito. punto en el infinito. En cualquiera de los dos están los mensajes en castellano, se actualizan todo el tiempo. Todos los mensajes recibidos por Giorgio Bongiovanni en su experiencia mística, por fecha los pueden encontrar, y son los mismos que están recopilados en los libros de él, que se pueden descargar gratuitamente desde la misma página para releer. La última conferencia en Argentina. Omar, no hubo una última conferencia en Argentina. El link que yo puse el fin de semana en el Facebook fue una conferencia en Italia, en un lugar sobre la costa oriental de Italia. Muchas veces sucede que cuando hay una conferencia en distintos lugares del mundo, por el link de Livestream se ve en directo la conferencia. La conferencia que realizó Giorgio Bongiovanni el año pasado en Buenos Aires, no tengo el video, me lo están enviando, y en cuanto lo tengamos vamos a ir subiendo de extractos a YouTube, y por lo tanto lo vamos a colocar también en el Facebook, porque Sí. fue una conferencia preciosa. Yo creo que porque el nivel de gente que fue, me refiero a nivel, la profundidad espiritual con la que habían ido a escuchar, permitió que este maestro se expandiera de una forma que las se generara ese clima. Claro, exactamente, que las preguntas y respuestas fueran preciosas. Gila dice, ¿y entonces cómo lo entendemos? Bueno, yo te voy a decir, Gila, que yo no sé hablar italiano, sin embargo se entiende todo. Sí. Porque el mensaje es muy claro, yo hablo un italiano muy claro, muy despacio, con palabras muy bien pronunciadas, y es muy, muy entendible. Así que recomiendo que hagan el intento y el esfuerzo de escucharlo en italiano, se escucha mucho. Pero vamos a tratar de publicar material en castellano, ¿no es cierto? Sí. Tenemos pendiente publicar, que un amigo nuestro, Ariel, subió a YouTube, y lo vamos a ir subiendo a nuestro Face, la famosa entrevista de Giorgio en Mañanas Informales. ¿Te acuerdas, Augusto? Así es, sí. Una entrevista que dura más o menos 40 minutos. Sí. Que estaba en YouTube, que la sacaron, pero que ahora la volvieron a poner. La subió nuestro amigo Ariel, a quien le mandamos un abrazo. Bien. Es una entrevista de un programa televisivo argentino que en su Sí. momento fue muy conocido, de un periodista que falleció, el señor Jorge Ginsburg, y su equipo le realizaron una entrevista a Giorgio que fue preciosa. Sí. Y que Eso, es sí. tremenda la entrevista, porque los todo. periodistas que obviamente no estaban acostumbrados a hacer un tipo de reportaje a un personaje con una experiencia espiritual, tenían los ojos abiertos así. Sí, y bueno, igualmente- resultó muy interesante. Sí. Igualmente, Giorgio, ahora que viene en Argentina, dentro de unos pocos días, la segunda semana de abril, si no me equivoco, el segundo sábado de abril, va a realizar una conferencia en el Bauen. Ahí Así que vamos quien a lo- explicar. Quien lo quiere ver en vivo, Claro. El viernes 11 de abril, se lo agendan por favor, Sí, obvio. Giorgio Bongiovanni va a estar sentado en esta mesa con Maga en su programa del Portal.
Nosotros vamos a estar invitados a compartir, por gentileza de Maga, que nos ha invitado a compartir esa entrevista. Giorgio prometió su presencia en la mesa de Maga en el portal, así que el viernes 11 de abril aquí va a estar sentado Giorgio en vivo. El sábado 12 de abril va a haber una conferencia en el lugar de siempre, que es el Hotel Bauen, en Callao 860, Callao y Corrientes. El título de la conferencia es La ira de Dios en la Biblia. Es una conferencia teológica, así la ha definido él, y es a partir de las 17:30 horas. Muy interesante, porque va a ser de mucha ayuda para la comprensión de las cosas que empiecen a suceder. Importantísimo. Esa conferencia, seguramente también, en respuesta a Omar, que nos está preguntando, también se transmita a otras partes del mundo. En cuanto nos comuniquen el link, nosotros se los vamos a cliquear en el Facebook para que la puedan seguir las personas que no están en el país y las que no se pueden acercar, que están más lejos de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y comprendemos lógicamente. Así que para que nadie se pierda en esto, seguramente esa conferencia se va a transmitir también por livestream. Es una forma también de extender el mensaje y, bueno, estar presentes también allí, ¿no? Sí, el viernes van a tener una introducción bastante importante también. Sí, porque tenerlo en vivo y el chat acá hermoso, escuchando y sintiendo la energía de este hombre que hace realmente un alto en su tremenda y entregada y disponible vida al Cristo, donde su cuerpo le pesa ya después de tantos años de sangrar. Para él no es fácil desplazarse, para él no es fácil subirse a un auto, no es fácil caminar. Entonces, que tenga la gentileza de venir al programa de radio es un regalo para todos. Sí, obvio, lo conmueve el amor también hacia nosotros para poder despertar, ¿no?, nuestra conciencia. Así es. Bueno, como verán, empezamos con un mensaje referido a la tensa situación en Ucrania. Hoy vamos a desarrollar un poco este tema, esta referencia a este conflicto y además varias cosas de las que habla en el mensaje. La posibilidad de la intervención extraterrestre frente a la locura humana. A la locura humana, obvio. ¿No? Y además, ¿qué relación tiene este tema con lo que tratamos la vez pasada, el último programa, con la vidente Luz de María, en cuanto a la no consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, algo que la Virgen pidió en Fátima en 1917 y que le vuelve a recalcar a ella, justamente la semana pasada, de que hubiera sido de enorme trascendencia para evitar los acontecimientos que van a surgir. Entonces vamos a tratar de relacionar estos tres temas en el programa. Este punto es muy importante porque de acá se derivan muchísimas de las cosas que uno viene anunciando. Así es, muchas de las cosas, porque continuamente el cielo, como dice el título de nuestro programa, nos está mostrando en este tiempo signos que se van acomodando algunas de las profecías, lamentablemente. Quiere decir que el hombre no está queriendo hacer demasiado para modificarlas y que nos están dando, viste, como las campanadas del reloj de que estás llegando a ciertos acontecimientos que tienen que ver, obviamente, con el despertar nuestro, ¿no? Vos nos vas a comentar un poquitito cuál es la situación de Ucrania, porque fíjate que el mensaje nos habla de que estos seres no están a favor ni de Occidente ni de Oriente, de que no se ponen ninguna camiseta política, pero saben que hay intereses egoístas de los dos bandos. Sabe del plan que hay. Sí, y comentaron algo interesante acá y les preguntaban, ¿hay gas en Ucrania? Sí, justamente. Los gasoductos de Europa pasan por la península de Crimea. Y de petróleo también. Y de petróleo. Es un punto álgido de conexión entre Rusia y el resto del mundo. Sí, hay que desmenuzar el problema porque no es solamente una guerra civil, es una guerra de intereses. Exacto. Lo que está sucediendo en Ucrania. Primero quiero leer la noticia y después podemos analizar un poco qué es lo que hay de fondo, ¿no? En toda toda esta batahola. El despliegue de las tropas rusas sobre territorio ucraniano ha vuelto a disparar la tensión en ese país. Y la condena de los países que integran el grupo de los 8, o sea, los países más ricos del mundo, ¿no? El G8, quienes han abandonado en las últimas horas los preparativos para su cumbre, para la próxima cumbre que se realizaría precisamente en territorio ruso. El presidente interino ucraniano Alexander Turchinov, quien asumió ahora recientemente después del golpe de Estado que se hizo en Ucrania, dispuso el sábado en Kiev que todas las tropas estén preparadas para el combate. Luego de la aprobación que recibió el mandatario ruso Vladimir Putin de desplegar tropas por parte del Consejo de la Federación. Es decir, Putin
en el Congreso, digamos, fue autorizado como para desplegar tropas ya adentro de Ucrania, con lo cual esto despertó una ira y resquemores en todo Occidente. Claro, porque si vos me permitís, acá donde dice la OTAN no estaba obligada a defender militarmente a Ucrania de las agresiones rusas, pero Estados Unidos y Gran Bretaña junto con Rusia se comprometieron a proteger la independencia y la integridad territorial de Ucrania en 1994, cuando el gobierno ucraniano entregó un arsenal nuclear de la era soviética. Claro, lo que sucede aquí es un problema complejo, ¿no? Porque Ucrania es un país que pertenecía a la Unión Soviética, Sí. que en su momento la Unión Soviética había desplegado muchísimas armas nucleares en muchos de los países que pertenecían a la Unión Soviética. Entre ellos estaba Ucrania. Cuando se retiró, la Unión Soviética se empezó a desarmar y Rusia se retiró, las bombas atómicas quedaron en Ucrania. Entonces, Gran Bretaña y Estados Unidos negociaron con los ucranianos. Y Rusia también negociaron con los ucranianos para que entreguen su arsenal atómico a cambio de protección. De protección, sí, su independencia. Ahora, lo que está sucediendo sigue moviendo muchos intereses porque, como bien decía Alicia, la mayoría del gas que proviene de Rusia pasa por Ucrania. El invierno ucraniano, yo tuve la suerte de estar por ahí, el invierno ucraniano de Polonia y toda esa zona, el frío continental, tremendo, es una cosa, ¿no?, abrumadora. Sí, me imagino. Sí, tremendo. No es lo mismo 0 grados en Bariloche que 0 grados en Ucrania. Les aseguro que un país como Ucrania si no tiene gas, la gente se muere. Claro. No puede salir a la calle. Claro. Igual acá deja de ver un poco lo que siempre viene explicando Giorgio de estos bloques de intereses entre Estados Unidos, Europa y Rusia y China. Exactamente. Sí, por supuesto que esto a Occidente no le gusta nada, porque lo que está haciendo Rusia en este preciso instante es reclamar un sector de Ucrania, o sea, la parte oriental, que esté bajo la dominación de ellos. De hecho, ya hicieron una reunión política donde se resolvió adelantar justamente una reunión para establecer justamente una votación para establecer si los habitantes de Crimea, de la región oriental, estaban decididos justamente a pasar a la Federación Rusa, o sea, como país, el territorio, dividir a Ucrania en dos para que una parte pertenezca a Rusia directamente, que es lo que quiere Putin, porque además tiene la salida al Mar Negro. Sí, digamos que la gente que la habita Ucrania, el 60% son rusos, de todas maneras. Lo que pasa es que lo que quieren hacer ver que Rusia está violando este pacto, por así, que se hizo en 1994. ¿Por qué? Porque obviamente que Estados Unidos tiene unos intereses muy importantes en ese sector. Sí. O sea, Estados Unidos, entre comillas, digamos, los poderosos del mundo que manejan las políticas económicas de los Estados Unidos y del bloque occidental, siguen usando los países como la punta de la lanza del verdadero interés económico que está detrás. Sí, nos dejan ver miremos un por pedacito, arriba, ¿no? claro. De la noticia y de la Matrix, ¿no? Yo recuerdo cuando Giorgio una vez nosotros le hemos preguntado a Giorgio justamente cuál iba a ser el enclave como para que emerja la Tercera Guerra Mundial. Luis Gambolini, que le hemos hecho reportajes, nos ha explicado muy bien que en realidad la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Lo que pasa es que es una guerra fría la que se está dando en este momento. Claro. Porque no pueden atacarse mutuamente Estados Unidos contra Rusia y China, o el bloque occidental y Estados Unidos contra Rusia y China. No, como poder pueden, pero lo están tratando de resolver, de dividirse esas partes territoriales por los recursos que ellos mismos saben que están escaseando y que van a escasear, ver una forma diplomática de ver cómo se reparten. Sí. Cuando se termine el diálogo, obviamente que se va a desencadenar la guerra. Claro. Exactamente. Una guerra abierta que van a empezar por los países Irán, Siria, los países o Ucrania mismo. Sí, con el armamento nuclear que hay, ahí es donde da pie justamente a que los seres de luz, que gracias a ellos que están, van a intervenir. Ahora, Alicia, yo me pregunto, ¿no? Vamos a suponer que se produzca una gresca generalizada que desemboque en una guerra mundial. En ese caso, ¿no? En un caso de necesidad extremo donde ya sea una guerra que esté en peligro el planeta. Claro, una guerra, estamos hablando de una escala atómica. ¿Podrán intervenir los extraterrestres? ¿Qué es lo que harían? ¿No? ¿Cómo lo harían? Bueno, en cuanto a ese tema, que el mismo mensaje señala, nosotros estamos prestos en la intervención. Nos aclaran que en 8 minutos del tiempo terrestre ellos pueden intervenir directamente en el plano físico. 8 minutos, recordemos, es lo que tarda la luz del sol desde que
es emitida la radiación solar en la superficie solar y en llegar a la Tierra. A esa velocidad viajarían e inclusive seguramente actuarían algunos seres que ya están en bases intraterrenas. ¿Qué harían? Mirá la explicación científica, mística y espiritual que nos dice Giorgio Giovanni de lo que le han explicado a él. ¿En qué consistiría la intervención de la presencia extraterrestre frente a la locura humana? Nos dice Giorgio, ellos jamás recurrirían a las armas. Tienen armas únicamente para defenderse de ataques de los demonios. Se trata de rayos de antimateria. Y cada rayo lanzado por una astronave puede llegar a una ciudad y destruirla en 10 o 20 segundos. Y no quedaría más que materia amorfa. Este rayo puede ser regulado a nivel molecular, por lo que puede modificar solo la estructura molecular de las células humanas y por lo tanto destruirlas. O por lo tanto la naturaleza permanecer viva. Digamos que pueden, seleccionar qué tipo de rayo quieren que quieren emitir. O bien regularizarla solo en células humanas o no. Depende del resultado que quieran obtener. Pueden cambiar y manipular la estructura molecular de la materia orgánica e inorgánica. Estamos hablando de deshacer moléculas. Sí, está bien claro que tienen la capacidad para neutralizar todo tipo de armamento o de tecnología nuestra. Dice Giorgio, son dueños de la materia y de la luz, al igual que nosotros manipulamos la arcilla. Como un niño cuando hace cerámica en tu casa y hace una figura de barro, así ellos manejan la materia y la luz. Si son capaces de hacerlo con la luz, eso significa que tienen dominio absoluto sobre toda la estructura material que compone la vida orgánica e inorgánica. No hacen nada de esto porque ellos observan hasta ahora, ¿no? Observan, y porque una inteligencia superior a ellos se los pide, y es a la inteligencia a la que obedecen, la inteligencia crística. Con los rayos de antimateria destruyeron también Sodoma y Gomorra. Nos dan la explicación. En unas series de Nat Geo, de National Geographic, que de paso aprovecho a recomendar a la gente a que vean la serie Cosmos, que fue emitida en National Geographic los martes a las 10 de la noche, empezó ayer. Bellísima serie de la saga de Carl Sagan, para volver a ver, muy interesante. Sí, y esto justamente refuerza también el sentimiento de justicia divina que tanto se habla y que la gente no quiere creer. Que la gente no quiere creer. Bueno, así explica Giorgio que fue destruida Sodoma y Gomorra. Ellos me han dicho, dice Giorgio, a pesar de que no lo he escrito, porque no tengo motivo para hacerlo, que podrían intervenir destruyendo incluso la civilización humana si el hombre experimentara con la antimateria. Porque con las bombas atómicas puede destruir el mundo, pero con un rayo de antimateria se puede destruir el sistema solar. Si el hombre descubriera el uso de la antimateria, aunque no la use, ellos efectuarían un ataque masivo preventivo. Por ahora, el hombre la ha descubierto a nivel teórico, conoce la antimateria. De hecho, alrededor de la Tierra se descubrieron que hay 2 cinturones de antimateria. Por suerte, el hombre es un mono con navaja que no sabe usarla, ¿no? Menos mal. Pero no es capaz de utilizarla, nos dice Giorgio. El hombre es un virus maldito y por este motivo somos controlados virtualmente por las inteligencias divinas. Controlados, nos observan. Observan hasta qué punto nosotros dañamos la vida y la evolución de las almas. Sí. Gracias a ellos también, y que aparte esperan, digamos, esa orden divina para actuar, digamos. Exactamente. Y además están para eventualmente poner parches en caso de que nosotros... Como lo han hecho en Fukushima. Como lo han hecho en Fukushima, como lo hicieron en Corea, como lo hicieron en Vietnam, como lo hicieron en la Luna. Buenísimo, me gusta tal cual. Porque nosotros matamos a la gente, dice Giorgio, matamos y violamos a los niños, hacemos experimentos con animales, contaminamos la tierra, tenemos la energía atómica y nos odiamos. Somos gente a la que hay que tener bajo observación constante en el cosmos, sí. Nos dice Giorgio. Como cuando en un hospital psiquiátrico estás permanentemente vigilando es muy triste. A un enfermo grave, tal cual, ¿no? Igual, sí. Es muy triste. Bueno, mira, Alicia, vos te voy a hacer otra pregunta porque ya que venimos con este tema, imagínate que hay muchas preguntas que se vienen a la mente de todos,
Por ejemplo, un acto de justicia, por ejemplo, es siempre un acto de amor. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entendería, por ejemplo, una intervención extraterrestre? Una intervención, ¿no? ¿sería un acto de amor o sería un acto de intervención a la fuerza que nos obligaría a condenarnos, a autocondenarnos? Mirá las palabras que nos expresa Giorgio. Esto lo explicó Giorgio justamente en una conferencia donde le preguntaron esto. Y él contestó de la siguiente manera. Si entra a esta sala, él estaba dando una charla, ¿no? Una persona con la intención de matar a todos, incluso a los niños. Sí. Y al no tener los medios para poderlos defender, yo me ofrezco como rehén para liberarlos a todos. Este es un gran acto de justicia en el amor, porque con amor me ofrezco y hago justicia liberando a todos vosotros. El acto de justicia consiste en liberar a los inocentes, y no importa cómo lo haces. Claro. No consiste en hacer el mal al potencial asesino. O bien exterminas al asesino y por lo tanto haces justicia con un acto de justicia, no con un acto de amor. La diferencia está en la metodología. La justicia, después de la procreación, es la mayor forma de amor del universo. Porque cuando nos han preguntado, y Giorgio también ha contestado, ¿cuál es el mayor acto que realiza el Padre? ¿Cuál es el acto que, digamos, estabiliza su existencia? Es la creación. Dios existe para crear. Entonces Giorgio nos dice, la forma primordial, la justicia después de la procreación es la mayor forma de amor del universo. La forma primordial, inimitable de amor que el Padre expresa en el universo es la procreación, la primer forma. Claro. La creación que nosotros realizamos cuando traemos hijos a este mundo. Ese es el primer acto de amor. El segundo acto de amor, que es inimitable, es la justicia. El tercer acto de amor inimitable es la paz. El universo reina con estos tres valores: justicia, paz y amor. El trípode es donde uno de ellos se sale, se cae la armonía del sistema. Luego también, dice Giorgio, está la hermandad, la amistad y otros valores, pero sin justicia, sin paz y sin amor hay caos, y el caos debe ser restablecido en armonía. Sí, y realmente el hombre no puede decir que Dios no tiene paciencia y amor, porque realmente utilizó a través de la historia un montón de profetas, inclusive a su hijo, para tratar de redimir al hombre y mostrarle ese camino de amor, de paz, de justicia, y el hombre siempre lo sigue negando. El hombre lo sigue negando, y como vemos, esta confederación interestelar que se, aboca a la obediencia y al servicio del Cristo en los mundos que aún no se redimieron, pero que fue ofrecida la redención a través de todos estos mensajeros, y en la tierra del Cristo mismo está el servicio y expectante y atenta de lo que está haciendo el hombre, con una circunstancia dramática que estamos viviendo, porque físicamente podemos perdernos, pero espiritualmente podemos perdernos. Este es el gran conflicto de esta humanidad. Estamos preocupados por la pérdida física y el daño físico. Pero no somos conscientes de la pérdida de nuestra alma, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? ¿Cuántas advertencias nos ha hecho la Virgen? Por ejemplo, la Virgen de Fátima. Así es. ¿Qué relación tendría, no? El devenir de estos acontecimientos, porque se están viniendo, galopando, y ya parecen casi inevitables, con el mensaje de Fátima, ¿no? Así que el es. mensaje de Fátima hablaba de esto, ¿no, Alicia? El mensaje de Fátima hablaba de esto, y acá Omar escribe: el hombre ya superó a Satanás. Recordemos que en la entrevista pasada Luz de María comenta en un momento que ella tiene una visión y ve a los demonios fuera del mundo mirando la tierra, ¿no? Y que ella pregunta, se sintieron superados. Claro, pregunta, ¿qué están haciendo? Y dice, mirando al hombre pecar. Se sorprenden ellos mismos de los pecados que cometemos nosotros. De las aberraciones que cometemos. Y el mensaje de Fátima sigue teniendo una vigencia en cuanto a lo profético, al devenir el acontecimiento de la humanidad, porque originalmente en el mensaje de Fátima, el segundo mensaje que fue traducido y aceptado por la Iglesia, la Virgen textualmente, en lo que firmaron los pastorcitos como el original que recibieron, decía en un segmento: cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es un gran signo que Dios les da,
que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones de la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo, dice la Virgen en el segundo mensaje de Fátima, pediré la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión de los sábados, y sigue el mensaje, ¿sí? Finalmente termina el mensaje diciendo, finalmente mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo un periodo de paz. Obviamente se refiere a los 1000 años que el Apocalipsis describe como el reino de la luz, donde Cristo ya descendió a la tierra con sus huestes celestes. Entonces, fíjate que en el mensaje explica que una forma de atenuación y de impedir que todos estos horrores que ella ve en la humanidad se mitiguen es la consagración de Rusia como país católico al Inmaculado Corazón de María, cosa que también nos vuelve a comentar Luz de María en la entrevista anterior, y que uno dice, pero ¿hasta qué punto estos acontecimientos podrían de alguna forma atenuar hoy, por ejemplo, el conflicto de Ucrania? Sí, de hecho se ve que esto es importante porque dice, el no responder eficazmente a la agresión de Rusia en Crimea podría devalentonar a Corea del Norte y a Irán para resistirse a los esfuerzos occidentales de impedir que desarrollen armas nucleares. Por esto la gravedad de este tema. Acá hay una señora Blanca que está escribiendo, pero los ángeles y los demonios miran la tierra, no solo los demonios, así es como me muestran a mí al menos. Si queremos hacer una aclaración, esto que dices es correcto, pero vamos a explicarlo. Un ser angélico o arcangélico o de la dimensión crística que esté en misión para, servir a los intereses de la evolución humana, puede hacerlo de dos formas. Puede pedir al Padre, o se le es encomendado, venir en misión y encarnarse en este mundo. Y por lo tanto, tiene la enorme posibilidad de actuar desde el plano 3D. Es decir, se puede interponer entre un violador y un niño. Se puede interponer físicamente con su cuerpo entre una bala y un asesino. Que ¿Sí? De esto se trata la elección que tiene que hacer el hombre. La elección. Pero un arcángel puede descender a este plano. Hemos tenido muchos arcángeles. Yogananda, uno de ellos, un arcángel de la luz crística. Por ejemplo, entre otros tantísimos mensajeros celestes que intervienen desde el plano físico. Pero puede también este ser de luz actuar acompañando la contemplación y la observación del desarrollo evolutivo humano desde el plano de la cuarta dimensión o de la quinta dimensión. En ese caso, lo que dice Blanca, esta señora y otros comentarios que hay en el chat, lo que muestra es que el ser arcangélico no puede, sino acercarse a aquellas personas que han desarrollado suficientes acciones positivas tal que las permita influenciar positivamente. Es decir, vamos a suponer, Augusto, que vos empezás a hacer muchas acciones a favor de la vida, defendiendo a los que sufren, haciendo acciones caritativas, cualquiera sea de tu compromiso con la vida. Seguramente, aunque vos seas inconsciente de ello, un ser angélico o arcangélico se te va a acercar para tratar de guiarte por el sentido positivo. Por lo tanto, obviamente, lo contrario también es cierto. Pero de ahí, ¿no?, es lo que se dice, que es real, la guerra entre el bien y el mal. Se trata de esto. Pero ¿qué pasa? El hombre tiene ese don que Dios le dio, que es el libre albedrío, y que justamente depende de tus acciones, de tus pensamientos, de lo que vos sientas realmente en tu interior. Es tu salvación en el alma y es la salvación en el hermano que tenés al lado. Pero obviamente que existen los ángeles, los arcángeles, y también están los demonios. ¿Pero por qué? Para seducirte en esa tentación a través del egoísmo, de la maldad y corromperte. ¿Pero qué es corromper? Corromper tu alma. Tu alma. Por lo tanto, nosotros somos atractores con nuestras acciones de los que vienen de un lado o los que vienen del otro. Exactamente, ¿no? por Ojo eso, lo que hacemos. Por eso es la importancia en estos tiempos y de esta elección, y que esta elección la definís con tus acciones a favor de la vida. Es muy importante meditar,
ser vegetariano o como quiera llamarlo, de todo tipo de purificación mundana, que me parece genial. Pero lo de que determina esta elección son las acciones. Así es. Y también se me viene a la mente un comentario que nos hizo en un momento, casi una confesión que nos hizo Giorgio, que a mí me quedó muy, muy grabada y que quiero compartir con la audiencia, para entender hasta qué punto estos seres angélicos, que tienen una enorme tarea de ayudar, Sí, obvio. tienen una responsabilidad mayor y un premio mayor cuando se encarnan. Claro. Entonces nosotros tenemos que agradecer nuestra encarnación. En el momento en que Jesús estaba siendo clavado a la cruz, momento tremendo de los planos espirituales y físicos, imagínense el cosmos detenido en contemplación, viendo a su rey crucificado a un pedazo de madera. Que él se entregó por amor. Muchos arcángeles y ángeles querían intervenir, querían meterse en el plano físico Sí. para evitar la muerte física de Jesucristo. El Padre le dio la orden al arcángel Miguel para que si llegaban a intervenir, estos seres iban a caer en la oscuridad, A la muerte segunda. iban a la muerte Sí, sí. segunda. Entonces los advirtió severamente San Miguel a los ángeles que por amor al Cristo querían intervenir, pero de alguna forma querían tergiversar y manipular la voluntad del Padre. Exactamente. ¿No? Porque es decir, no querían se- hacer su voluntad, Claro. ¿no? Y entonces, como obedecen finalmente y no intervienen, escuchen bien, por favor, el Padre los premia a estos ángeles y los premia encarnándolos en la tierra. Les Sí. regala la encarnación en la tierra para que a través del medio humano puedan meterse en causas a favor de la justicia y a favor de la vida. Claro, Mira ahora, el premio que les dan. ahora ¿Sí? lo que hay que aclarar también, Alicia, es el premio a encarnar. ¿Qué significa encarnar? Tener el premio a encarnar en un planeta tan diabólico como este, que posiblemente sea tal vez el único en esta galaxia que, no sé, digo yo, se me ocurre, se me viene a la mente, que somos tan malvados y destructivos. Puede ser que sea un premio, seguramente lo es, ¿Qué es un porque el premio? riesgo también es enorme. El riesgo es enorme. Pero sí. tu grado de evolución, si haces las cosas bien y no te corrompes, es tan alto que pasás directamente, automáticamente, en 50, 40, 60 años de vida, pasás directamente una escala, Bueno, es lo que- un escalón en la escala evolutiva. Es lo que ofreció Jesucristo y nosotros lo rechazamos. Exactamente, Mientras ¿no? que en un mundo pacífico, donde no se te pone tan a prueba, prácticamente no existen las pruebas, vos tardás millones de años en evolución para pasar en un escalón hacia arriba. Ujú. Acá lo podés hacer en una sola encarnación. Sí, es lo que Lilibel- enseñó Jesús. Lilibel, Augusto te acaba de contestar, ¿no? ¿En qué consiste el premio? El premio es un tránsito rápido de evolución. Claro. Y además, que si llevas en tu esencia espiritual el sentido de la justicia, desde las dimensiones de la cuarta dimensión hacia arriba, no podés intervenir en la materia porque alterás el libre albedrío. Claro. Pero encarnándote, sí podés hacerte cargo de afectar el curso de los acontecimientos como un humano. Lo Ese que- es el premio. Claro, ¿sí? lo que pasa es que tenemos que tomar conciencia justamente que somos esa chispa divina, esa esencia espiritual que tenemos y la importancia de lo que es evolucionar. A medida que, o sea, se va aclarando esta existencia nuestra, vamos comprendiendo ese despertar y ese regalo que es justamente encarnarse. Sí, acá también dice, creo que fue Lilibel, dice, sí, pero ya eran arcángeles, sí, querida, pero los arcángeles también evolucionan. Todos evolucionan. Los dioses evolucionan. Esto para algunos teólogos puede ser una herejía, pero es realidad lo que yo te estoy diciendo. Bueno, pero Giorgio lo Todo dice. evoluciona, los arcángeles también evolucionan. Incluso los soles evolucionan. Sí. Físicamente también, lógico. Pero Giorgio lo dice, que un arcángel se puede encarnar por amor para ayudar a evolucionar al Sí, resto de la además civilización. un arcángel, hay 7 dimensiones, un arcángel pertenece a la quinta dimensión, es el ser más elevado pertenece de a la la quinta. sexta dimensión, entre la quinta y la sexta dimensión. Los Claro, serafines. es el más elevado de la quinta dimensión y roza la sexta. No, está en la sexta también, desde la final bueno. de la quinta hasta la sexta. Así Jesús es el jefe de los arcángeles, Sí. el jefe de los serafines. O sea, el más en la alto de la séptima sexta está el dimensión. Padre. Acá están haciendo una pregunta muy interesante Sí. que dice si se acuerdan. O sea, los seres que Bueno, son... qué buena pregunta. Sí, por eso, los seres que realmente se encarnan En para misión. ayudar a evolucionar en misión, se acuerdan siempre y cuando eso les favorezca, le ayuda para no corromperse. para no corromperse y realmente hacer su misión. Es la única forma que se Exactamente. revela quién Pero, verdadera... pero también hay que sos. aclarar que en realidad cuando vos nacés es como que haces un borrón y cuenta nueva y
y empezás tu experiencia de cero. Después, con el correr de los años, si vos ves si el cielo ve que vos estás en el camino evolutivo, te puede ir tirando algunas líneas, porque es un mundo muy complicado, y te puede llegar a corromper. Es un tema que es para hablar muchísimo más, sí, y hay que explicar mejor, porque depende del sí. grado de evolución que sea ese ser. Claro. Tiene a su disposición, digamos, otros cuerpos que... La muerte es como que la vive de otra manera, y bueno, sí. hay que explicar un montón de cosas Está más. claro que el grado de conocimiento puede ser muy traumático. De hecho, Giorgio nos dice que él recuerda su vida en otras dimensiones y en otros mundos, y que cuando tiene esos recuerdos en su mente, y siente un placer y una angustia al mismo tiempo, claro, de querer irse del planeta Tierra. Y después ve el amor de su hija, ve el amor de sus hermanos, ve el amor de todos los que hacen cosas buenas en este mundo, y elige quedarse. Porque la Tierra tiene algo maravilloso, que es la pasión que sentimos como humanos, lo que nos moviliza a dar la vida por un amigo, por ejemplo. Claro. Estos sentimientos profundos que tiene un ser humano son maravillosos y no son trasladables a otras dimensiones y a otros mundos. A ver, quiero dejar en claro esto, sobre todo para los oyentes. Todos somos hijos de Dios. Todos vivimos en un planeta precioso, maravilloso, que es una bendición estar acá. Pero depende de nosotros también qué camino queremos hacer y qué elecciones tomamos, y son las consecuencias que generamos a nosotros mismos. Pero obviamente que encarnarse es un milagro, por así decirlo, estar acá. Es muy importante aclarar esto. Sí, es una bendición también desde el punto de vista de aprendizaje, de todas las cosas que uno puede aprender, malas mayormente, pero también de las buenas. Uh-huh. Y que en otros planos o en otros planetas pacíficos seguramente no se aprenden. Acá esta es una escuela de purificación y de aprendizaje única en la galaxia, podríamos decir. Sí, una gran escuela de evolución, que pronto dejará de ser una escuela de evolución kármica. Este es el problema. Bueno, referido al tercer secreto de Fátima, el 26 de junio del año 2000, Giorgio Bongiovanni redactó una nota referida a la gran, digamos, montada de circo que hizo el Vaticano para difundir la versión oficial del tercer secreto de Fátima. Giorgio dice que la ausencia tanto de Sor Lucía como del Papa de ese momento en la conferencia que se dio a través de Mundovisión es el signo tangible de que el poder de la Iglesia Católica está en manos de potentísimos jerarcas políticos vaticanos que condicionaron fuertemente el poder espiritual de la Iglesia. Y se pregunta, ¿por qué Lucía sigue pidiendo, que en ese momento estaba viva la vidente, una de las 3 pastorcitas de Fátima, ¿no?, la vidente que había recibido el mensaje, ¿por qué Lucía pidió insistentemente a varios papas de este siglo la consagración de Rusia con la asistencia de todos los obispos del mundo? De hecho, muchos papas han querido, y lo han hecho como una ceremonia casi privada, desde lo espiritual, la consagración de Rusia al Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón de María. Pero lo que pide acá es la asistencia de todos los obispos del mundo. Esta ceremonia masiva no se hizo nunca. Si se hubiera hecho, tal vez hubiera significado para el cielo y en el corazón de estas almas una verdadera intención a escuchar los mensajes del cielo. Y tal vez esa energía de ese aparentemente externo acto de consagración podría implicar un verdadero temor por los acontecimientos que podría el hombre desencadenar. Es decir, no transformarnos nosotros en parte de las fuerzas anticrísticas. Entonces, como nos quedan pocos minutos, Gaby, quiero que vos nos leas el mensaje que la Virgen, a través de Giorgio Bongiovanni, y referido a esto, le comunicaba a la humanidad explicando el significado de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Te escuchamos. He escrito en memoria del 13 de mayo del 2007, día que recuerda la primera aparición de la Divina Madre del Hombre, Dios, Jesucristo, en Fátima, en Portugal, el 13 de mayo de 1917. La Madre del Hombre, Dios, mi Señor y vuestro Jesucristo, se ha dignado una vez más, hoy, 12 de mayo del 2007, a las 16:04 horas, visitarme. Yo, que la amo muchísimo, la he visto y he besado sus santos pies y adorado su rosa que herbilla en su sagrado pecho.
he escuchado y escrito. Hijo mío, mis lágrimas son muchas, muchas. No se ha escuchado los llamados que el Padre a través de mi corazón ha dirigido a los hombres. Los sacerdotes y los altos mandos de la Iglesia Católica han desobedecido a mis amonestaciones, manipulando y divulgando solo en parte el mensaje que en Fátima había entregado a los 3 pastorcillos. Mis lágrimas son ignoradas, también cuando éstas se transformen ante mis lágrimas son ignoradas ante el mundo en perlas de sangre, chimpiastes de dolor y de materna tristeza. Muchos, entre sacerdotes, hombres y mujeres, me piden, rezando, que proteja al mundo y que prodiga gracias. Pero ellos, ¿qué hacen para merecérselas? Es verdad, mi celeste manto protege a los justos, a los inocentes y a los beatos, y no a los indiferentes, a los apóticos, a los egoístas y a los asesinos de la vida. Es verdad, esto es debido a la suprema justicia del Padre Adonai, mi Señor y vuestro Creador. Yo he dicho, hijo mío, que la esperanza de Fátima en mi sagrado corazón se ha hecho una pequeña, casi invisible, pequeña llama. Sin embargo, en Fátima he prometido que al final de los tiempos, con el glorioso retorno de mi Hijo Jesús sobre la tierra, mi sagrado corazón inmaculado triunfará. Y así será, donde los justos y los pacíficos gobernarán el reino que nuestro Señor Adonai instaurará en el mundo, sobre la tierra. Ante este supremo evento, estaré obligada a partir de este momento a dejar libre el brazo de la divina justicia, el brazo de mi Hijo Jesucristo. Sufro por esto, pero no puedo impedirlo. El grito de dolor de los justos, de los pacíficos, han alcanzado el cielo y ha suscitado en Dios, Padre de la ira santa. Te pido, hijo mío, una vez más, que difundas a todos este mensaje, para la salvación de esas almas que a pesar de todo buscan la verdad. Almas buenas y pías que están marcadas en la frente por el sello solar. A ti te confío este cometido, siervo de Cristo, con la orden de desenmascarar el rostro del anticristo, ya definido y evidente. A ti, hijo mío, confío esta misión junto a tu dulce y solar compañera espiritual, Alea, mi doncella e hija. Tened fe y no temáis. A los hijos de Cristo, unge continuamente vuestros espíritus, sedientos de amor y de justicia. Tened paz. Bendigo en el santo nombre de Cristo a todos aquellos que acompañan vuestro camino en el mundo, vuestros hermanos, vuestras hermanas, que vosotros debéis servir y que son tiernamente devotos a mí. Paz. La Inmaculada Concepción a través de Giorgio Bongiovanni, Sangración de los Estigmas. San Elpidio Mare, Italia, el 12 del 5 de 2007 a las 16:04 horas. Sí. Bueno, ¿qué podemos agregar a las palabras de una madre desesperada que recibió a los pies de la cruz la misión de ser la que cuide y la que intermedie esta humanidad frente al Padre, ¿no? Sí. Vamos a seguir muy de cerca los eventos, porque ya nos había advertido Giorgio acerca de estas inminentes guerras y rumores de guerra, tal como está descrito en el Evangelio. Vamos a ver si podemos el próximo programa o el otro lo sacamos al aire a Luis Gambolini, que es nuestro corresponsal internacional, que sigue atentamente todas estas noticias, y hay que seguir los eventos y estar preparados. Sí, que depende de esto, de qué eventos van a seguir, que son muy importantes. Sí, para cerrar, últimas palabras, porque ya está terminando el programa. Recordar que todo esto que nosotros analizamos, leemos, profundizamos, el tomar conciencia de los signos que están aconteciendo, nos tienen que dar a nosotros el ímpetu interior
de abrazar con más ganas que nunca las acciones a favor de la vida. Porque a pesar de que el panorama parece confuso, sombrío, desesperanzador, hay un Cristo que tiene todas sus huestes mirando a los buenos, a los justos, a los inocentes, y el cielo clama por nosotros. Solo están esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Es verdad. Entonces, a que nada de esto aminore la alegría de que el Cristo nos ha salvado. Nos estamos despidiendo. Hasta el próximo programa. Los abrazamos a todos. Gracias por seguirnos. Gracias, un abrazo grande a todos. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo miércoles.